Tienen que retroceder y volver a hacer Zoom. Bueno, no es fácil, pero por lo menos las clases volvieron. Está Nicolás Trota, que es el ministro de Educación, que nos está esperando para conversar. Nicolás, Azaro te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Flavio? Muy buenos días. Gracias por este tiempo. Nicolás, bueno, ¿cómo viene siendo esta vuelta a clases? Sé que hay colegios que todavía, bueno, les está costando por ahí arrancar del todo porque hay maestros que todavía no fueron vacunados. Sé que en cuanto a algún chico tiene COVID, después volvemos a que ese grupo que iba de a 10, por ejemplo, tenga que dejar de ir. No es sencillo, pero ¿cómo viene siendo el testeo que ustedes hacen? No es sencillo, pero hemos dado pasos muy importantes con el inicio del ciclo lectivo, con una presencialidad cuidada en todo el país. Hemos avanzado en el proceso de vacunación de nuestros docentes y auxiliares en las escuelas. Más de 430.000 docentes y auxiliares han sido vacunados. Eso es un poco más de un tercio de los docentes y auxiliares de la educación obligatoria. Dejando en claro, Flavio, que la vacunación fortalece la presencialidad, pero no es requisito indispensable. Lo que es indispensable es el cumplimiento de los protocolos, que tienen una dimensión preventiva, distanciamiento físico, uso de tapaboca, ventilación, ingreso escalonado, para mencionar algunos, y una dimensión que se vincula al rápido accionar frente a un caso sospechoso, Flavio, porque la mayoría de los casos que se presentan son casos sospechosos que implican poner en suspenso en ese aula o en esa burbuja la presencialidad, pero en la inmensa mayoría de los casos no terminan siendo casos positivos. Claro. Pero sabemos que cuando uno tiene fiebre, cuando un estudiante tiene fiebre, mocos, algunos de los síntomas de COVID, tenemos que desplegar todas las decisiones como si fuese preventivamente un caso de COVID, pero generalmente se termina comprobando que es un falso positivo, o no fue positivo, o es un falso positivo. Frente a eso, creo que el regreso ha sido muy importante en todo el sistema educativo y tenemos que sostener todos los cuidados porque vemos con mucha preocupación las imágenes, ya no en el hemisferio norte, sino en los países limítrofes. Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile están en una situación de mucha complejidad porque esta segunda o tercera ola los ha golpeado muy fuerte y todavía la Argentina no ha arribado de esa manera tan dura, pero es importante sostener los cuidados para intentar dilatar todo lo posible los efectos de una nueva ola mientras avanzamos en el proceso de vacunación, principalmente, como decían recién, a los mayores de 60 años, que son los que más tenemos que cuidar porque es donde la tasa de mortalidad es más elevada frente al COVID-19. Ministro, dos preguntitas. ¿Qué tal? Mi nombre es Karina de Ferrari, los saludo. Primero, a garantizar, ¿no? Las mamás que muchas dicen, bueno, en esto que usted estaba diciendo, por ahí algún caso o algún síntoma que hay, se aísla esa burbuja de chicos y se van a sus casas. La educación continúa en modalidad Zoom, en este caso. O sea, los chicos no es que dejan de tener clases, sino que cambian la modalidad de presencial a Zoom. Eso por un lado. Y por otro lado, si están justamente previendo también, debido a esta segunda ola que se habla, directamente cancelar las clases presenciales. Bueno, en primera instancia, confirmando lo que vos decís, Karina, pasamos de este sistema bimodal, que lo usamos todos los días, porque salvo pocas excepciones, no han regresado todos los chicos todos los días a la escuela. Entonces tenemos un sistema de alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad. Cuando hay que poner en suspenso la presencialidad en una burbuja o en un aula, se continúa en el esquema de la no presencialidad, ¿no? Y la realidad es que nosotros, frente al escenario que hemos transitado en el 2020, frente al aprendizaje tanto del 2020 como del 2021, que nos permite tener una presencialidad cuidada, donde no se expresan contagios en la escuela. Sí, lo que observamos es que la escuela nos permite detectar casos positivos o sospechosos, pero que no se dan en la escuela, vienen desde afuera. Por eso es importante sostener también todos los cuidados fuera de la escuela. Podemos afirmar que vamos a continuar con esta situación de presencialidad. Y llegado el caso que en alguna jurisdicción se tenga que suspender la presencialidad momentáneamente, esa decisión hay que adoptarla en la mínima unidad geográfica posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tomar una provincia, para decir un ejemplo, Córdoba como un todo, es decir, se suspenden las clases presenciales en esa provincia. Hay que analizar, en ese caso, si en un departamento, si en un distrito de esa provincia, la realidad epidemiológica de base es muy compleja y eso, por supuesto, no va a afectar solo a la escuela, que tenemos que proteger y priorizar, sino debería afectar previamente
al resto de los órdenes de la vida y pasar a una realidad por el corto plazo de restricción de la presencialidad. Nicolás, ¿tienen estudiado cuál es el porcentaje de aprendizaje o estimado de aquellos chicos que no tuvieron las clases normalmente el año pasado y que ahora las siguen haciendo por Zoom porque no es todo el tiempo presencial? ¿Hay algo estudiado? Porque tengo un montón de amigos que me dicen, Flavio, es imposible ponerlo delante de la computadora. Sí, lo pongo, pero en un momento se me distrae, se me va, no le da bola a la maestra y se corre. ¿Hay manera de medir? Porque ya serían 2 años, o 1 año y piquito, en el cual 1 año casi todo Zoom, 0 presencialidad. Este año hay algunos que van y hay algunos que lo hacen por Zoom en cuanto a que es salteado. ¿Hay manera de poder medir eso o es imposible? Hemos realizado, Flavio, una evaluación nacional de la continuidad educativa y pedagógica, ¿no? Y vos medís ahí estadísticamente el sistema y lo que fue la respuesta del Estado. Los procesos de aprendizaje tienen características vinculadas a cada estudiante, ¿no? Y en esta complejidad que vos estás manifestando. El 2020 fue un año de muy baja presencialidad. Se empezó en el segundo semestre en algunas jurisdicciones con presencialidad acotada a los últimos años del primario y del secundario. Por eso nosotros diseñamos este concepto de unidad pedagógica. Unimos el 2020 con el 2021 y este sigue siendo un año excepcional, donde no solo tenemos que transitar a partir de lo que es la reorganización de la propuesta pedagógica, los aprendizajes que nos quedaron pendientes del año pasado, sino a partir de esa reorganización, la propuesta pedagógica de 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que vemos lo mismo más rápido, se genera y se ha generado una propuesta pedagógica distinta que debe garantizar los aprendizajes, que es cuestión que cuando terminemos el 2021 los estudiantes puedan garantizar o podamos garantizar que acrediten los aprendizajes que adquirieron para poder promocionar al año subsiguiente. Ministro, ¿qué tal? Gustavo Chapur aquí. Consulta. Siguen, digamos, sé que hay una diferencia de criterio muy importante con la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña. Ella dijo que se está evaluando seriamente esto de modificar el protocolo, es decir, eliminar el distanciamiento en las aulas, eliminar el ingreso escalonado, habilitar los comedores o los kioscos en las escuelas. ¿Usted lo había descartado esto? Digo, ¿siguen en esta postura o hay algún tipo de acercamiento? ¿Volvieron a tener alguna reunión, diálogo? Nuestros equipos dialogan con la ciudad como con las otras 23 jurisdicciones. No ha existido ninguna presentación formal por parte del gobierno de la ciudad en cuanto a la modificación de los protocolos. Entonces yo escucho a veces lo que se dice en los medios, me parece de una manera irresponsable, Gustavo, porque esto genera incertidumbre en las familias. En un momento que tenemos que tratar de lograr la mayor cantidad de certezas posibles, ¿no? Y en algo que tenemos que tener claro, lo que nos va a permitir sostener la presencialidad cuidada en el marco ya del otoño, rumbo al invierno, que si vemos este año y meses de pandemia, cuando bajan las temperaturas en el hemisferio norte, pero ha ocurrido también en el hemisferio sur, es cuando empiezan a subir los niveles de contagio, es absolutamente racional pensar que podemos hacer más livianos los protocolos. Todo lo contrario, tenemos que garantizar su cumplimiento. Y acá no es una expresión de deseo, es una cuestión vinculada al análisis de la evidencia que se va construyendo, porque es evidencia la que nos va a permitir, ¿no?, garantizar, conjugar el derecho a la educación, donde la presencialidad es irreemplazable, pero también el cuidado de la salud. En cuanto al distanciamiento, hay que sostener lo que nos dicen los especialistas, que en Argentina es 1,5 metros y eso ha sido aprobado por el Estado Nacional, pero también por las 24 jurisdicciones educativas. Kioscos y comedores, sí. En muchas jurisdicciones se ha avanzado con protocolos que estén funcionando. Nicolás, ¿cómo se hace con aquel alumno que no se te conecta, pero porque no tiene internet en la casa, porque... A ver, nos pasa que a veces la internet va... ¿no? Claro, que la madre no se puede hacer cargo, tiene 3, 4 hermanitos, bueno, se conectó uno, no se conectó el otro. ¿Cómo se hace para exigirle a ese chico? Además no todos tienen conectividad. Bueno, claro, por eso sí, no todos tenemos la misma conectividad. A ver, hay chicos que no tienen 3 computadores, por ahí se da que los 3 hermanitos tienen que hacer el Zoom y bueno, uno no se conectó o no tienen ni siquiera un celular o bueno, no se da. No se puede. ¿Cómo se hace para poder exigir de la misma manera?
¿O no se exige de la misma manera, desde las notas, desde el pasar o no pasar de año, aprobar, no aprobar? No es una cuestión de exigencia, no es una cuestión de responsabilidad institucional en un marco, como están describiendo ustedes, de profunda desigualdad que hay en la Argentina, ¿no? Y eso es algo que tenemos que dejar en claro, ¿no? Y que hay que avanzar, ¿no? Principalmente como venimos haciendo, por ejemplo, con nuestro plan de conectividad. Vamos a distribuir más de 500.000 de computadoras este primer semestre del año, y eso es un paso fundamental. No resuelve el problema de fondo, pero colabora en marcar un horizonte distinto. Por eso nosotros no hablamos de uso de Zoom o de modelo sincrónico en tiempo real utilizando la tecnología. Es presencialidad y no presencialidad. Hay otros caminos para lograrlo. Por supuesto, el aprendizaje en el hogar, ¿no? Que el año pasado fue la única herramienta que se tuvo gran parte del año, y hoy estamos frente a una bimodalidad: presencialidad en la escuela y no presencialidad en el hogar. Cuando hay esta alternancia, ahí es el desafío y el compromiso de cada institución educativa, en el caso de las jurisdicciones, con el fuerte compromiso también de los equipos directivos, de los supervisores, en el despliegue de lo que debe ser la política educativa para cada niño según su realidad social. Es un año también donde tenemos que remarcar, Flavio, lo que ha sido el impacto en términos generales que ha tenido la pandemia. Por supuesto, la dimensión educativa no está exenta, y es ahí donde tenemos que acompañar principalmente, como venimos haciendo, las trayectorias desde cada jurisdicción de los chicos que han tenido un aprendizaje mucho más complejo a partir de lo que es la realidad de la pandemia, para que al momento de finalizar el 2021 podamos encontrar el camino para ese niño, ya sea la promoción del año o la promoción acompañada para el año 2022, para garantizar que al finalizar el ciclo, el nivel tenga todos los aprendizajes que debemos garantizar como responsabilidad indelegable del Estado. Nicolás, gracias por este rato. Muchas gracias, Flavio. Buen día a vos y a tu equipo. Bueno, continuamos. Me encantaría poder hacer una nota a Nicolás Trota en algún momento y hablar de otras cosas.